Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Jaime Nadal, muy buenas. Muy buenas, Olga, ¿qué tal? Pues muy bien, ya Navidades terminadas, necesitaba que terminasen, también te lo digo. Los Reyes bien, todo bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien también, la verdad que no me puedo quejar. Ya tengo unos días un poco más liberados, así que de maravilla. ¿Y los Reyes te han regalado un billete para Bilbao? Sí, de verdad. Me ha llegado un poquito antes, era más bien de Papá Noel, pero bueno, sí, Sí. sí, estaremos en Bilbao para ver al equipo, para cubrirlo. Ahora analizamos eso, pero dos viajes que has hecho este año, Palau y Granada, dos victorias. No me falles el tercero, ¿eh? No, hombre, no hay dos sin tres, ¿no? Eso dice. Eso Esperemos que no. espero. Mm, Tenemos muchas cosas que analizar hoy en la tertulia. Si quieres, empezamos por lo más reciente, que ha sido la noticia de la semana. El UCAM mm, Murcia ha fichado a Kelan Martin hasta final de temporada, a la pivot americano. En algunos lugares estoy leyendo que si nos preguntaban, ¿no? Que si viene mm. también para reforzar la posición de tres, porque en otros momentos de su carrera también ha jugado como alero. Mi información es que, bueno, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? A lo largo del partido, de la temporada, y el UCAM Murcia siempre ficha perfiles polivalentes, pero la idea es que Mm. vaya al 4. Conoce Europa porque ha jugado las últimas temporadas en Turquía, tanto en Pinar Karşıyaka como en Mm. Beşiktaş, donde coincidió, por cierto, con Sleva. Creo que en Pinar Karşıyaka coincidió con James Webb también. Tenía que mirarlo, pero creo, es que como no terminó la temporada, pero creo que Sí, no unos terminó la meses. temporada Webb, digo, Sí, sí, unos meses coincidió, sí, en unos meses BCL. coincidió. Y decir que Martin lleva lesionado desde final de la temporada pasada y en el tobillo, fractura, ¿no? Me parece que he mirado las Ha sido noticias. lesión de la corda, sí. Sí, pues parecía la de Simon Birgander aquí un poquito para que la gente se haga una Exacto, para idea. que hagamos una idea, sí. Mm. No sé si exactamente es lo mismo, si médicamente es lo mismo, pero bueno, que ha estado bastante tiempo de baja y por eso Sí, estaba sin equipo. O sea que viene ahora, pero lleva, bueno, pues muchos meses parado y eso es lo que tenemos que analizar un poco. Primero el refuerzo y luego también qué puede aportar, porque es un fichaje un poco también incógnita como era el de Keikok. Es un fichaje sí, muy bueno, pero que quizá en otro momento no puedes acometer si, bueno, pues eso, que está lesionado, estaba sin equipo y tienes que arriesgar, porque esa es la situación que lo llevábamos diciendo ya un par de meses, ¿no, Jaime? Que el club sí. estaba en mercado, que tenía que cuadrar deportiva y económicamente una operación, porque no hay que olvidar que se sigue pagando la ficha de Kaiser Gates y que, bueno, pues al final esto es lo que puedes firmar, ¿no? Un jugador que estaba sin equipo. Sí, bueno, para que la gente tenga también una idea, quiero decir que la Martín, si está bien al 100% físicamente, es hasta titular. O sea, es un pedazo de jugador, ¿no? Que ha jugado en NBA, que en Turquía ha rendido de maravilla, que ha promediado 14 puntos en Pinar Casiega, casi 10 en Besiktas, incluso 11, si no me equivoco, en Eurocup. Es un jugador muy completo, pero bueno, que esa lesión de tobillo, que además ha sido de las buenas, como te has dicho, similar a la que tuvo, por ejemplo, aquí Virgander en Murcia, que pues es una fractura importante. Pues bueno, la ha tenido sin equipo, ha estado sin jugar. Según me han contado, está bien su tobillo, según cuenta el propio jugador. O sea que en principio, pues a falta de que se haga reconocimiento médico, todo va bien. Falta Y que se una lo cosa hagan es y que estés bien confirmarle todo. físicamente, pero otra cosa es qué ritmo competitivo El ritmo tienes, ¿no? Que ya competitivo, estamos eso es. viendo, pues con Keiko, que al principio de temporada ya veíamos la calidad que tiene y todo lo que te puede dar, Claro. pero bueno, pues que le pesa un poco, ¿no? Y Eso además es. una liga tan explosiva y tan rápida como es la liga andesa. Claro, que sobre todo en defensa la gente pregunta, ¿pero cómo es en defensa? Hombre, es que la Liga de ACB es la más exigente de toda Europa en ese sentido. Entonces, es una incógnita total cómo va a rendir el jugador. En rebote tampoco es que destaque una barbaridad, eso sí, en ataque posiblemente sea de los jugadores con más calidad de la plantilla. Y no estoy en broma, ¿no? La capacidad que tiene para penetrar, el porcentaje de tiro exterior es muy bueno, ¿no? Precisamente es un jugador que, si está bien, te va a aportar muchísimo, ¿no? Más que, por ejemplo, Higgs, que es el jugador que a priori pues, va a salir dentro de poco, ¿no? Y bueno, pues una operación que, como decimos, que se da, eh, pero con condicionantes, ¿no? Sabiendo que tienes que esperar quizá unos cuantas semanas, unos cuantos partidos para que se termine de adaptar y que, bueno, pues ese es el proceso que tienes que tragar, por así decirlo, siendo un equipo como GAN, ¿no? Que tienes pues
los recursos limitados, también pagando toda la ficha de Kaiser, que aunque una parte te la cubra la seguridad social, pues tienes que pagar la mayoría de su ficha. Entonces, pues son cosas que tienes que saber y que, bueno, pues que es una apuesta, ¿no? Aunque son juegos con muchísima calidad, viene a estar muchas veces parado. Que se intentaron otros nombres, pero que claro, pues había jugadores Sí, que también pedían mucho dinero en mercado. sí, y algunos de esos nombres que a la gente le sorprendería, ¿no? Por el nivel que tienen, por donde han jugado. Pero bueno, como ya no van a venir, tampoco es cuestión aquí de Claro, decir claro, pues sí, este y sí. este, ¿no? Pero bueno, que sé que eran jugadores interesantes, pero me parece que por calidad que la Martin no se queda tampoco muy atrás, ¿eh? Porque es un jugador bueno, pero la mayor incógnita es eso, cómo va a rendir en defensa, el nivel físico en el que va a estar, que para mí es lo que más dudas te puede dejar de este fichaje. De Misco, que ya ha puesto el tuit Isco, diciendo otro jugador de mi agencia que va a la Liga Andesa. Son al muchos, ¿eh? igual. Jugadores de Misco este año en la plantilla. Y además importantes y americanos, al igual que de Julius, que para mí pues, son los dos, ofensivamente posiblemente son de los mejores de la plantilla en cuanto a talento, y los dos son de Misco, o sea que poquito a poco esa tendencia de que Carro, ¿no? Todos los jugadores de Ducamos son de Carro va cambiando ya en los últimos años. Te iba a preguntar qué puede aportar o cómo es como jugador Martín. Un poco lo que he dicho antes, yo creo que ofensivamente va a aportar bastante más que Higgs, ¿no? Yo creo que sobre todo mmm, la toma de decisiones también creo que es muy buena en ataque, sobre todo en situaciones de ataque, lo destaco sobre todo. Creo que donde más puede sufrir es en defensa. Creo que en rebote no destaca muchísimo, pero de eso ya se encarga Sito en meterle en vereda, ¿no? Y que enseguida espabile y que rinda como los demás. Y los otros Está compañeros, Sander al rebote. Sander, Wiss, sus compañeros le contagian al final también de esa tendencia de dar el máximo, pero en ataque creo que es un jugador que puede ser diferencial. Yo creo que tiene buen porcentaje a lo largo de su carrera en tiro de tres. Yo recuerdo verlo en Indiana en la temporada 2020-21, 21-22, que era un juego de rotación, pero que se notaba que él hacía más el 3, ¿no? Era un jugador, pues eso, de estar abierto en la esquina, cuando podía penetrar lo hacía, pero aquí pues bueno, en Europa sabemos que muchas veces ese tipo de jugador también por su condición puede hacer el 4. Se le ficha, como tú dices, hipotéticamente para eso, para suplir a un Higgs bueno, pues que con esta condición de novato no estaba rindiendo a su nivel. Y la verdad que, bueno, lo que tú has dicho un poco también al principio, yo creo que, Pero de momento no hay comunicación oficial de que Higgs salga, ¿eh? Yo creo que claro, también por quieres, eso, bueno, pues ver cómo viene Martín, exacto, cómo viene físicamente. sí, sí, Tenemos sí, el caso de que le ha pasado a Castañeda, de no pasar el de reconocimiento conocimiento médico en médico, Lleida. sí, Se sí. supone que este nuevo jugador, que Lan Martín está ya físicamente bien, pero bueno, que Pero todavía hasta que no tiene que se venir. hagan Exacto. O sea que de las pruebas momento aquí en no, Murcia, no hay nada claro, 100%. de momento no se comunica la salida de Higgs. Claro, está el acuerdo hecho con el jugador, ambas partes están todo de acuerdo, pero ahora falta bueno, que pase ese reconocimiento médico porque él, aunque diga que se nota bien, las pruebas que él manda se vean positivas, bueno, los médicos de aquí de UCAM son bastante buenos también y con las últimas resonancias pues van a saber si de verdad ese tobillo está al 100% y empieza a rendir ya porque el equipo lo necesita. Además, después de este pequeño bajón de los últimos partidos, necesitabas también dar quizá un pequeño toque de atención al resto de la plantilla, ¿no? Y que saber cuál es tu realidad. Por ahí quería ir. Además, he hecho Mm, un hilo en Twitter que hay gente más de otras mm, ciudades que yo creo que no ha hecho una buena lectura de lo que yo quería decir, o quizá yo me he explicado mal, ¿no? mm. El UCAM Murcia lleva fichando durante la temporada los últimos años, de cara a las segundas vueltas sobre todo. Y Siempre, sí. esto lo han verbalizado Sito y Alejandro en numerosas entrevistas y ruedas de prensa, que quizá ese año donde se disputa la Mm, Copa del Rey de Granada, que es la primera por méritos deportivos que jugó el sí. club, ¿no? El equipo da un bajón tremendo en la segunda vuelta, bueno, pues porque pues el equipo ya se relaja, había jugadores que ya estaban empezando a negociar sus futuros contratos, bien aquí o bien fuera de Luca Murcia, Mm, y el sí. equipo pierde muchos partidos en la segunda vuelta. Entonces, desde entonces el club se propuso mover el árbol, mover el equipo, ya no solo por intentar mejorar algo que creas que se puede mejorar, porque en todos los equipos siempre hay piezas durante la temporada que puedes mejorar, sino también para mandar un mensaje a la plantilla de cara a, señores, que aquí nadie se relaje, que el que se relaje puede ir fuera, que no hay que perder el hambre por ganar, tenemos que seguir siendo competitivos. ¿Esto quiere decir que se crea que
ya no tiene ambición el equipo. No, esto lo hacen como medida de prevención por lo que ha pasado otras temporadas y por la carencia que tenías en la posición de 4 este curso, evidentemente, ¿no? Entonces, quizá llama más la atención porque sea después de la derrota en Gran Canaria, que ha sido la segunda consecutiva en ACB, que no había Sí, pasado en este curso hasta sí. ahora, pero bueno, pues al final es lo que llevamos diciendo, es que llevaban mes y medio en mercado y es ahora cuando se ha podido hacer el movimiento, sobre todo también con el horizonte de la Copa del Rey, que todavía no está el equipo matemáticamente clasificado, ¿no? Pero querían que el nuevo jugase, sobre todo este, que se tiene que Sí, adaptar, sí, tiene sí, que sí. coger ritmo de competición, pues un mes antes de la Copa. No, y que además había mucha gente alterada en que no se ficha, no se ficha. Bueno, que pues esperar los tiempos, mm, habría más opciones seguro. De hecho, conocemos una que seguramente es incluso un poquito mejor, pero se te van cayendo, ¿no? Por lo que decimos, por tema económico, porque no te cuadran la plantilla, porque la plantilla también estaba ya todo muy, muy cuadrado, ¿no? Y al Tiene final unos es roles ya muy difícil, interiorizados. muy definidos y es difícil meter ahí un jugador que asume una mayor carga de tiros, pero yo siempre estaba tranquilo en que algún fichaje se iba a hacer, sí que se lleva haciendo desde que Alejandro Sito pasó aquello en la Copa, como tú has dicho, en la temporada 22, ya han aprendido de los errores y eso sabemos que es una dinámica que llevan cogiendo de siempre, ¿no? Que siempre se trae algo para reforzar, aparte, como tú dices, de que el 4 había que traer a alguien sí o sí, si es que iba a venir, era cuestión de tiempo. Y también creo que, lo que he dicho, un toque de atención a la plantilla para ver que aquí tampoco nadie es imprescindible, ¿no? Que sería un jugador que, bueno, pues ser el tercero en ACB atrae a muchos jugadores, a muchos agentes, a que a lo mejor le coman el coco con un jugador y decir, oye, pues a lo mejor estás aquí en Murcia y aquí en X equipo puedes ganar 3 4 veces más. Y ya te empiezan a crear un pequeño run run en tu cabeza y a algún jugador pues le puede afectar de una manera u otra, ¿no? Que eso también Por hay que tenerlo en cuenta. ejemplo, el año pasado, recordemos que ese movimiento fue de Jay Stephens. Tú puedes hacer un fichaje y luego te puede salir bien o mal, porque en febrero Sí, de hace 2 años, del año del subcampeonato ACB, llega Jonas Radebo y es determinante. Y luego para el playoff, Yanis Morán y ni te cuento todo lo que ayudó, sí, ¿no? sí, sí. Eso también fue más por lesión. Pero lo de Jonas Radebo fue una oportunidad de mercado. Y dijiste, bueno, yo te ficho y terminó saliendo, bueno, no, salió después Arthur, pero bueno, terminaba saliendo de Sí, convocatoria. sí, sí. El año pasado es DJ Stephens. ¿Por qué? Porque Rodion Skuruk se estaba perdiendo muchos partidos por lesión. Y desde que fichó DJ Stephens, que luego lo ves con perspectiva y el fichaje pues no fue brillante o no te dio muchísimo dentro de lo irregular que fue la temporada pasada, pero Pero hizo ya que Rodri hace que ese espabilara. fin de semana Kuruks juegue. Claro. Que no ponga excusas para no Que me jugar, habéis ¿no? Y fichado a que, uno, este claro, fin de voy a jugar. que vea competencia y que no vea su sitio asegurado, que al final, pues ahora mismo la dinámica, y es normal, ¿no? De la afición y de todo el mundo, es decir, qué bien, qué bueno eres, qué bonito juegas y ojalá te quedes aquí muchos años y al final pues tienes ese pequeño chantaje, ¿no? Que puedes Que usar en Howard tu, en también tu se puso favor. las pilas y terminó muy bien la temporada. Bueno, se Claro, pusieron claro, las claro. pilas todos los que les ocupaban esas posiciones. Porque se veían fuera, porque a lo mejor las reuniones que tenían con Alejandro Consitor era decir, oye, que aquí o me das esto. Claro. Vamos, otro que es que fíjate cuando se ficha de Julius a Forres, a Keiko, se fichan en febrero y marzo, ¿eh? Se Sí, sí. contacta con ellos. ¿Eh? Pero decir que a lo mejor ya hay contacto con algún jugador porque ves que alguno ves que no te está convenciendo, o como he dicho, o algún jugador que es normal, ¿eh? Que alguno de los que han venido nuevos está rindiendo bien y a lo mejor pues ya empiezan a sonar ofertas encima de la mesa. Por ejemplo, salió ahora que mencionabas a De Julius y contabas, ¿no? Que se le empieza a tocar a estas alturas del curso pasado. Siempre suele ser para Copa del Rey, ¿no? Cuando se empiezan ya. Lo que pasa es que luego se conocen meses después, ¿no? Pero los primeros movimientos de muchos equipos empiezan Claro, en Copa del Rey. Yo, por ejemplo, el año pasado di la noticia en la Copa del Rey que el Madrid y el Barça estaban negociando con Kramer. Y luego sí, se dio la noticia en junio o julio, ¿no? Pero bueno, que las conversaciones empiezan los muchos meses contactos antes. empiezan cuanto antes, sí. Sí, ayer salió a rueda de prensa David de Julius y yo le pregunté, digo, oye, en muchos equipos, sobre todo en equipos como Luca Murcia, y lo tenemos como ejemplo contigo el año pasado, son estas Mm. fechas en las que se empieza a mover. ¿Qué vas a hacer al año que viene? Recordemos que David y Julius tiene un +1 en su contrato, eh, por, creo que es por las dos partes de poder prorrogarlo, ¿no? Y él Sí, dijo, hasta X fechas. claro, y él dijo que durante la temporada lo ha hecho siempre en su carrera, no le gusta hablar con su agente porque quiere estar súper centrado en lo que está haciendo. Oye, que también me parece
totalmente lícito, ¿no? A mí no me digas cosas que ya dentro de unos meses ya hablaremos, pero hay que recordar que si no pasa nada raro en las próximas ventanas FIBA, que es una semana después de la Copa del Rey, De Julius podría debutar con Eslovaquia. Vamos a ver, porque al final en las de noviembre no pudo ser, vamos a ver si puede ser Sí, en estas. ¿Y eso qué traería de la mano? Que dejaría de contar como extracomunitario en ACB y y pasaría a puedes ser jugar con comunitario. eso. Y Entonces, puedes pues vamos a fichar. ver lo que pasa. Sí, que yo ya te digo, no me sorprendería que haya más movimientos en la plantilla. No me sorprendería, ¿eh? Por la dinámica de años anteriores y porque, bueno, pues quizá haya algún jugador que se empieza a relajar y a lo mejor hay que hacer cambios, ¿no? Que esperemos que este toque de atención empiece a servir, ¿no? Que me consta además que esta semana se está trabajando de manera más interna en los entrenamientos, ¿no? Que la idea es ir a Bilbao para corregir lo que pasó frente a Gran Canaria, ¿no? Contra el Madrid, bueno, al final te superan en todo, pero contra Gran Canaria creo que era necesario un toque de atención a los jugadores, ¿no? Ahora hablamos de Y Granca. cambiar esa dinámica para que, bueno, para llegar a Bilbao no al 100%, sino al 200%. Sí, y ya enlazamos con el partido de Granca porque quizá por la dinámica que llevaba el UCAM Murcia, Mm, está siendo muy buena y ya nos pensamos que tienes que ganar en todas las pistas. La de Gran Canaria sí. estaba siendo muy irregular, para mí Mm, tirando a decepcionante esta temporada, ya no por los resultados, porque han sacado partidos, pero sino cómo juegan, ¿no? Pero era su última oportunidad de poder tener opciones para Copa del Rey, que aún así lo tienen complicado, pero siguen con opciones. De ganar el UCAM Murcia hubiese sellado su billete matemático para la Copa y prácticamente se la quitaba a Dreamland Gran Canaria. Y es cierto que lo mencionábamos en la tertulia el viernes pasado, ¿no? Que a mí no me gustaba cómo venía jugando el UCAM Murcia. No me gustó en Granada, pero aún así te dio para ganar, porque De Julius en cuanto a anotación hace un buen partido. Keikok estuvo increíble. Sanro se pone a defender y con Jonah Radeboy y son determinantes. Contra el Madrid, creo que aunque se estuvo en partido y con opciones y sí, reacción y el equipo tuvo ganas, no te llegó. Creo que el Madrid fue superior del primer momento. Pero es que contra Gran Canaria los vi directamente sin chispas, sin energía. No te sabría decir. Es verdad que Gran Canaria se notaba, sobre todo en jugadores como Brusino, que es buenísimo, ¿eh? Pero que se les notaba con muchas ganas. Y a mí me sí. decepcionó mucho el equipo en Gran Canaria. Sí, se aprovecharon, como tú dices, Brusino, por ejemplo, en este caso, bueno, de una pequeña debilidad que veían en el rival, pero tampoco hicieron un partido brillante ellos. Y eso es lo que más fastidia, ¿no? Que a nada que hubiese estado un poquito más concentrados, sin algunos despistes en defensa, en ataque creo que hubo muy poca claridad. También te condiciona mucho la falta de Keiko, creo que sin él en ataque se cambia mucho. También con Rayeste, ¿no? No sé, son cosas errores que se cometieron. La imagen del equipo, sobre todo en el tercer cuarto, fue muy decepcionante. 8 puntos, todos de la mano de Forret. Y les de estar perdidos en pista, ¿no? Muy Y individualistas bueno, casi todos. sí, Sobre por todo eso. Y los que tienen que hacerte los puntos. lo que más destaca de este equipo, precisamente, cuando, además fuera de casa, los partidos frente a Burgos, frente a Lleida, frente al Barça, era la fluidez ofensiva, ¿no? De la cantidad de lo bien que se movía el balón, lo solidario que éramos todos. Veíamos un Dynamic con 7 asistencias en aquel partido, de Julius con 9 y 7 cada uno, no recuerdo bien. 16 asistencias entre los dos. Que para mí son los dos mayores generadores del equipo, ¿no? Junto con Keiko, en situaciones de pick and roll, son los que más puntos te generan en ataque, los que más te liberan la esquina, los que más daño hacen. ¿No? Entonces, pues cuando eso se pierde, también con un De Julius que estuvo bastante frío, en vez de mover un poquito más de balón, jugándose muchísimos tiros El sin, peor sin poquito partido de sentido. Julius. Bueno, y para mí el Sí, peor partido del equipo de la temporada en ACB. sí, de muchos, ¿no? Que se junta todo, juntas un muy mal partido y creo que es necesario dar ese pequeño toque de atención, ¿no? De decir, oye, que esto es muy largo, que vais terceros en liga, que habéis ganado 10 de 14 partidos, que es una maravilla, pero que es Es que no como va a que te llegar. ganaron por ganas, que es lo que, Exacto, pues no te tú pueden puedes ganar por eso. intentarlo, puedes luchar contra el Madrid tal y que no te dé, o contra Tenerife. Pero a estas alturas de temporada yo sentí que Gran Canaria tenía más ganas, también más necesidad por lo que he dicho de la Copa, ¿no? Pero Sí, me esperaba otro UCAM Murcia. sí, no se puede perder la identidad. Y se lo ha repetido el Cierta entrenador relajación, muchas por así veces. Sí, sí, decirlo. sí, sí. No se puede permitir. Lo dice el entrenador, es el mensaje del entrenador. No se puede perder la identidad. Una vez que lo pierdes, pasa esto, pierdes. Y no puedes competir contra nadie. Aunque Gran Canaria haga un partido malísimo, no le vas a ganar.
porque si no das lo que tienes que hacer, lo que hemos entrenado y lo que llevamos hablando de principio de temporada, no te va a llegar. Sois estos jugadores con estas condiciones. Y el día que lo asumáis, ganaréis, Claro, o ganaréis. ¿Qué ha sea, es pasado? que, Cuando no lo asumís, no ganáis. claro, no hay que olvidar de, pues bueno, de lo que estaba haciendo cada uno de Hmm, forma individual, porque eran otros contextos, otras situaciones, etcétera, la hmm. temporada pasada. Es que eso es. Que Y no me que los déjenlo triunfos que jugar. ha sacado el equipo, pues los ha sacado fundamentalmente jugando como equipo y no vi esa unión grupal en Gran Canaria. Sí, sí. Dos jugadores que se cagan de faltas, que para mí también lo señalo bastante. Son Keiko y Grayeste. Bueno, 13 y 16 fatal minutos. Keikok. Son jugadores que es que el año pasado Grayeste, pues es un descarte de Baskonia y Keiko apenas juega. Fíjate que ¿Cuántos? yo 20 meses, no sé diferenciaría qué. en que de ¿Viene de dónde verdad viene? pienso que Rayeste está agotado o yo lo siento agotado porque me viene a la imagen un mate contra el Real Madrid que no llega a hacer porque yo creo que ya va tan cansado, se le ha utilizado muchísimo y ha rendido y está rindiendo increíble esta temporada, Sí, pero lleva dos partidos menos buenos o dos partidos malos, porque para mí el de Gran Canaria fue malo. El del Real Madrid, pues es que al final también tienes que valorar quién tienes enfrente, el ¿no? rival, sí, sí, sí. Pero Keikok no puede, a estas alturas de la temporada, no puede jugar 10-12 minutos por partido porque se va a él con las faltas, sobre todo con las de Claro. ataque. Es que tiene que Mm. tener más cabeza. Lo necesitas, es que él sabe que es Es que clave el y equipo es además, muy diferente con Keikok, es que lo exacto. necesitas. Y además lo peor es que él sabe que es el líder del equipo y él quiere liderar el proyecto, pero no puede trasladar ese mensaje y después cometer ciertas acciones en la pista que te sacan del partido y que perjudican a tu equipo. Entonces es un poco contraproducente y es lo que tiene que empezar a cambiar pues, desde ya, porque es que si no, en partidos importantes y en partidos trascendentales, si no cuentas con tu pivo referencia, que es que te fichan para ser diferencial en la liga, a ti como cinco. Y si no puedes contar contigo más de 15 minutos por partido, pues de poco sirve, ¿no? Esa es la cosa. Sí, y bueno, vamos a ver ahora esta semana, decía Sito también en rueda de prensa en Gran Canaria, ¿no? Que Sí, bueno, por sí. fin se acababan las navidades. Esta semana Mm, están teniendo una operación detox dura, ¿eh? Están teniendo una semana de entrenamientos duro vaya. y van a ir a Bilbao, una pista que generalmente no se te da bien No, tampoco. no. Y que, bueno, Surne Bilbao viene de ganar el primer partido fuera de casa en un año. Me parece que leí el dato que desde diciembre de 2024 no ganaban fuera de casa. Además, me parece que es un equipo que tiene carácter. Venían de perder de 40 y pico, no me acuerdo cuánto, el viernes cuarenta y en casa cuatro contra contra Valencia. Valencia Sí. y el domingo en el último cuarto perdían por 10 puntos en Girona, que ellos estaban también jugándose la copa y que Y muchas muy veces el último si has cuarto. perdido hace 48 horas de 40 dices, desconectas. Muy difícil, Expulsan sí. a Hilliard y aún así ganan el partido. O sea, me parece, aparte de que Ponsarnau me parece un pedazo de entrenador, o sea, me parece un equipo atractivo, divertido de ver. Hilliard que tiene ahí sus piques siempre contra Luca Murcia, no sé Me por parece qué. que el año pasado contra Breogán allí hizo un Con partido Dylan. horrible. Sí, sí, hizo un 0 de 7 en triples, un 1 de 9. Hizo un partido muy, muy malo Gilia. Cuando venía a hacer buenos partidos, llegó a UCAM, que hizo un partidazo Dylan. Gilia Y hizo un Kaiser partido muy Gates, malo. ¿no? Que Mm. llegaban allí después de haber perdido, no sé si en París o no me acuerdo dónde fue. Sí, frente a Nanterre, sí. Me Un parece que Nanterre, sí. sí, 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 sí. Mm. Y, Partido. y bueno, es un partido importante. Lo volvemos a decir, si se gana matemáticamente ya será equipo de Copa del Rey. Si se pierde, habrá que Incluso, esperar resultados. sí, incluso cerquita, así, con 11 Es que victorias y la está ahí verdad es en que el tienes aire ese cerquita de partido que me parece una ser cabeza de resolución, serie. Mm. lo de Gran Sí, sí, Canaria y sí. Baskonia, que se puede jugar o no. Si hay Ya. algún juego, se juega en la El primera vuelta. O 8 sea, que es mm. engañosa la clasificación. Sí, 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 que depende también mucho de ese partido. Hombre, yo creo que ganando por lo menos el de Bilbao con 11 luego también recibes a Zaragoza y seguramente con la 12 estaría casi seguro ese cabeza de serie, que para mí es mi obsesión, ¿no? Quiero que Luka Murcia sea cabeza de serie en la Copa del Rey. Eh, pero bueno, hablando bien un poco del partido de Bilbao, que es el primero que tiene, sí, lo tiene que hacer como sea la undécima, que ya confirme que es equipo de Copa, además con el billete, que espero cogerlo, ahí en Bilbao. Eh, Sobre todo destacar que, bueno, que antes de las visitas de Barça y Valencia no hayan perdido en casa, ¿eh? Llevan 5 partidos, 5 victorias. Y además, Sí, solamente eso, dando lo un que muy, muy buen dices, nivel ofensivo, ¿eh? Barça y Y Valencia. al Barça le costó mucho ganar, ¿eh? Valencia es verdad que ganó sobrado, pero al Sí, el Barça del fue por siete Barça lo puntitos vi, se y gana al final.
Y el este Barça que es distinto, que este Barça sí que es otro nivel, ¿eh? Y le costó también ganar en Milán. O sea que es una pista que tienes que salir, pues como se está estando esta semana, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y sabiendo que si no das tu 100%, ahí lo ganas. Sí, ya es que también son semanas complicadas porque evidentemente, bueno, semanas complicadas quiero decir para todos los equipos, ¿no? Que ahora ya entra en Mm, juego, ya estás en el tramo final de la primera vuelta, ya más o menos estás viendo los equipos que van a jugar la Copa, que, bueno, mucha gente piensa que no van a sí. cambiar, que son los 8 que ya están. Pero ya te Yo soy empiezas uno a de ellos, ¿eh? jugar, sí, tú uno de ellos. Yo pensaba que Granca, bueno, vamos a ver Baskonia, que tiene dobles jornadas Euroligas. Y yo Mm, creo que aún puede dar un susto, pero bueno, veremos. Ya es cosa, si entra, mm. entra Granca. Los demás ya no creo que. Sí, sí, Bueno, sí. Breogán, a ver, pero no creo. Sí, Pero decía que sí. ya empiezas a vislumbrar en el horizonte también, a verás particular, ¿no? Para mí el partido contra Gran Canaria era importante en el sentido de que Gran Canaria ahora está mal o Mm, irregular. Pero todo te hace sí, indicar que tú puedes tener un bajón y ellos subir. Gran Canaria es un rival exacto. directo en la lucha por el playoff también y por un puesto para BCL al año, de cara al Sí, año que a viene. largo Y te ha plazo es ganado, rival directo. es verdad que te ha ganado por 5 puntos, que ya en la segunda vuelta cuenta la veras particular y es una distancia salvable. Pero ya empieza, Mm, Bilbao es otro de esos rivales que puede estar ahí también peleando contigo por, bueno, coquetear con pelear por el playoff o por Europa. sí, sí, sí. Que hay que estar pendiente, como tú dices, a largo plazo, ¿no? Y ser consciente de que si ellos han tenido un pequeño bajón al empezar, a ti te puede pasar ahora también. Porque por plantilla no eres muy superior a ellos. Y es lo que hay que tener en cuenta. Además, que también es importante la vuelta de la competición europea, que ya el miércoles que viene vuelves a esa dinámica, que yo creo que la veo positiva. Creo que la dinámica de compaginar la FIBA Eurocup está veniendo muy bien al equipo, ¿no? Para dosificar jugadores y para los menos importantes también, que sigan teniendo minutos y cogiendo confianza para que en el momento que tengan que aportar lo hagan. Por ejemplo, uno de los jugadores que a mí me gustaría ver ya en la ACB, bueno, ahora con el refuerzo de Kelan Martin, bueno, se hace más complicado. Pero me Sí. gusta, por ejemplo, ver el Lee y el caso de Rubén López de la Torre en el 4 porque creo que ha rendido bastante bien, ha dado buenos minutos en Europa y creo que puede haber contado con mayor protagonismo en la CB y no se le ha dado, ¿no? Que por ello le pregunté así todo hace un par de semanas y me dijo que estaba preparado y que lo veía como una progresión, pero que, bueno, pues las circunstancias eran las que eran, ¿no? Y ahora, pues, lógicamente, con el fichaje de que es la más difícil. Con Liga más de lo mismo. El día Lía que Lía que lleva falte lesionado Cace, desde noviembre, desde las exacto, que ventanas FIBA. sigue con la pubalgia y vamos a ver si se termina de recuperar, pero que para mí es un futuro jugador para Lucan, que pese a no ser cupo, tiene condiciones para ser un jugador también ahí importante, ¿no? Entonces, bueno, también que esa competición ha servido para ver jugadores que pueden rendir en la CB. Sí, es verdad que llevamos casi un mes, ¿no? O desde el 10 y ya no me acuerdo qué Sí, sí, día de va a hacer diciembre. justo un mes que no hay Europa. Vale, pero también es verdad que había doble de ACB, entonces sí, pero es verdad que eran Mm, las mismas convocatorias, entonces el equipo rotaba menos, que es a lo que te claro, eso refieres. es. Eso es, sí, sí, que al final tiene que asumir los mismos minutos y además es un partido frente al Madrid, que no es lo mismo que un partido frente al Rostock o frente al Treffel, ¿no? Y luego otro partido frente a semana frente a la Canaria. Cambia mucho la película y creo que la vuelta de la competición europea más justo antes de la Copa va a servir para volver a dar ese impulso físico que va a venir muy bien. Que Esperemos. ha coincidido también con el bajón de algunos jugadores importantes. Creo que De Julius está en un bajón, incluso en Granada, y te mete el triple decisivo y hace no sé cuántos puntos. No me Sí, pero en termina. Granada, en defensa sobre todo también la imagen es Sí, llamativa. creo que como te dije el otro día, también igual mentalmente le ha influido que Forres está en el mejor momento Bien, sí, puede ser. ofensivo y eso dices, es que ahora mi rival está metiendo". Creo que Dylan está también en un periodo de. Lo tuvo a principio de temporada que estuvo más bajo, volvió a estar alto y ahora vuelve a estar. Sí, No sé si estaba en las quinielas despistes o qué para es. ser MVP del mes y los últimos dos partidos del mes, otra vez un poco a ese nivel del principio, sí. Sí, Keikok por el tema falta, Rayeste creo que es cansancio. Es que ahora el que está con la flecha hacia Nakic, arriba total, sí, Nakic, creo Nakic que creo que el virus también la ha es arrollado, un, sí, directamente. sí, yo creo que es súper Es que importante no ahora, sobre mete. todo en este momento. Sí, que no defienda, bueno, que también llama la atención, pero que es que encima tampoco está al mismo nivel de porcentaje en tiro y es importantísimo. Vamos a Sí, ver si y con tirando Kellan solo, también. sus tiros. Sí, 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 vamos a ver si con Kellan también le sirve para ver el ojo de. Ahora también hay que ver a Nakic ahora, ¿eh? Kellan le han traído otro jugador para su puesto, además de un nivel alto, y vamos a ver cómo reacciona a ello, que puede ser muy positivo o a lo mejor también un poquito más
negativo. Vamos a verlo. Esperemos Sí. que sirva para darles impulso y ver que no tiene el sitio fijo. Al final la intensidad te lo ponen Jonah, Will y San Ross, pero claro, pues tienen más carencias Claro, ofensivas, ¿no? O te flotan, o te dejan tirar, o bueno, eso es, eso es. pues no, no se puede tener todo. Otra cosa, claro, eso no se puede tener todo. En fin, Jaime, pues nada, que vaya muy bien en Bilbao, el enviado especial de Murcia Economía, pero también de la pizarra. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué tal se nos da y esperemos mandaros una foto con el billete de la copa, claro que sí. Ojalá. Bueno, pásalo bien, chao, chao. Nuevamente, adiós. Nach. Es la ACB. Juega 0405. Sí. Tan solo juega. Estoy on fire.